La historia del campeonato de Fórmula 1 2025 parecía escrita desde la primera carrera. McLaren dominaba con precisión quirúrgica. Oscar Piastri y Lando Norris eran las estrellas de una nueva era. El equipo papaya había conseguido lo que muchos creían imposible: destronar al todopoderoso Red Bull. Cada fin de semana era una lección de perfección técnica, paradas impecables, estrategias agresivas y un coche que parecía flotar en las curvas. Mientras tanto, Max Verstappen veía todo desde la distancia, impotente. El RB21, rápido en clasificación, se desmoronaba en ritmo de carrera. Los problemas de temperatura, el sobreviraje y una pérdida de equilibrio aerodinámico lo dejaron fuera de combate. Por primera vez en 4 años, el campeón del mundo parecía vulnerable. Sus entrevistas reflejaban frustración. Hablaba poco, miraba más. No culpaba al coche, pero todos sabían que algo no funcionaba. Los ingenieros en Milton Keynes trabajaban en silencio. Christian Horner evitaba dar detalles, mientras Adrian Newey, en su último año antes de pasar a Aston Martin, revisaba hasta el último milímetro del diseño. En Red Bull no se trataba solo de rendimiento, se trataba de orgullo. No podían permitir que McLaren, el equipo que una década atrás ni siquiera peleaba por podios, les arrebatara la corona tan fácilmente. El punto de inflexión llegó en Monza. Sin previo aviso, Red Bull estrenó un paquete de mejoras que transformó el comportamiento del coche. Nuevo suelo, nuevo alerón delantero y una distribución del peso que devolvía la confianza al piloto. Los rivales no le dieron importancia. Hasta que llegó el domingo. Verstappen voló. Por primera vez en meses, el RB21 respondía como un campeón. Red Bull estaba de regreso. Desde entonces, todo cambió. En las 4 carreras posteriores, Max recortó más de 60 puntos en el campeonato. Cada fin de semana parecía un eco del viejo Verstappen: agresivo, implacable, calculador. Su confianza crecía a medida que el coche mejoraba. Piastri, que había dominado sin oposición, comenzó a mirar los retrovisores con más frecuencia. Y en Austin, el guión dio un giro brutal. Verstappen no solo ganó, sino que humilló. Pole position, victoria en la sprint y triunfo en la carrera principal. Su ritmo fue tan demoledor que McLaren no tuvo respuesta. Norris fue el único que intentó seguirle el paso, pero su carrera se torció desde la primera vuelta. Leclerc lo superó con neumáticos blandos y lo mantuvo detrás durante 20 vueltas. Cuando finalmente lo adelantó, Verstappen ya estaba escapado, con una ventaja imposible de revertir. En el box papaya, las sonrisas se habían borrado. Andrea Stella mantuvo la calma ante los medios, afirmando que el coche seguía siendo competitivo, pero su tono no convenció a nadie. Los datos internos eran preocupantes. En degradación, el Red Bull era superior. En velocidad punta, también. Lo que antes parecía una temporada bajo control, se transformaba en un escenario de alerta roja. La prensa británica habló de el regreso del depredador. Y con razón. Verstappen había olido la sangre. Lo que empezó como una remontada simbólica se estaba convirtiendo en una amenaza real. Piastri aún lideraba el campeonato, sí, pero la brecha psicológica se había invertido. McLaren ganaba puntos, pero Red Bull ganaba terreno. Y confianza. Justo cuando Red Bull parecía imparable, la calma se rompió fuera de la pista. La FIA anunció una investigación formal tras el Gran Premio de Austin. Todo comenzó con un detalle menor, casi anecdótico. Un mecánico de Red Bull fue captado retirando las marcas de cinta que McLaren coloca en su posición de parrilla, ignorando la advertencia de los comisarios. Esa cinta sirve para alinear el coche antes de la salida, un detalle mínimo, pero crucial. A primera vista, fue un error tonto, pero en Fórmula 1 nada es casual. Varios equipos denunciaron que no era la primera vez que Red Bull interfería con los preparativos de sus rivales. Algunos recordaron incidentes similares en 2023 y 2024, en los que el equipo de Milton Keynes coqueteó con los límites del reglamento.
El resultado fue una multa de 50.000 euros, mitad suspendida. Pero la sanción no calmó el debate. ¿Había intención detrás del acto? La prensa se dividió. Para algunos, fue una estrategia psicológica. Para otros, una simple confusión. Pero el efecto fue el mismo. Red Bull volvía a estar en el centro de la polémica. McLaren no presentó apelación formal, pero filtraciones internas apuntaban a una fuerte molestia. No es la primera vez que cruzan la línea, dijo un miembro anónimo del equipo a The Race. Y esta vez lo hicieron de forma descarada. En el paddock, los rumores crecían como fuego. Algunos decían que la FIA estaba revisando metraje adicional. Otros aseguraban que el caso podría derivar en una sanción deportiva si se encontraba intención. Y mientras los micrófonos se llenaban de teorías, Verstappen guardaba silencio. Su mensaje era claro: yo corro, que hablen los demás. Mientras tanto, McLaren vivía su propia crisis interna. Piastri y Norris, que al principio parecían aliados, se habían convertido en enemigos silenciosos. El australiano, líder del campeonato, comenzó a sentir que las estrategias favorecían a Lando. En Singapur, su parada en boxes fue inexplicablemente lenta. En Austin, la elección de neumáticos lo dejó sin opciones. En la radio, sus mensajes sonaban cada vez más tensos. ¿Podemos hablar después de esto?, dijo tras la carrera, sin disimular su frustración. Dentro del equipo, la tensión era palpable. Mark Webber, su representante, ya había tenido discusiones con Zak Brown. La situación recordaba a los días oscuros de Red Bull con Vettel y Webber. Dos pilotos rápidos, un solo equipo dividido. Y cuando eso ocurre, el caos no tarda en llegar. Mientras McLaren se enredaba en su propio drama, Red Bull aprovechaba. Verstappen estaba más relajado que nunca. En Austin se le vio sonriendo con los mecánicos, bromeando en el garaje, incluso posando para fotos con el personal. El Max agresivo y tenso del inicio del año había desaparecido. En su lugar, había un hombre que sabía que el destino volvía a girar a su favor. El campeonato, que parecía cerrado, volvía a estar abierto. Y no por azar, sino por instinto. El de un campeón que nunca dejó de creer que podía ganar. Faltan 5 carreras, 2 fines de semana con formato sprint y 3 pilotos con opciones reales al título: Verstappen, Piastri y Norris. 3 estilos, 3 mentalidades, 3 filosofías de carrera. La diferencia entre ellos no llega a los 50 puntos, pero psicológicamente la balanza ya se ha inclinado. Red Bull ha recuperado su confianza. Los ingenieros afirman que el RB21 tiene aún 2 mejoras por estrenar: una evolución del difusor y una revisión en la suspensión trasera que mejorará el paso por curva lenta. Si funcionan, el coche podría ser intratable en México y Las Vegas. En McLaren, por el contrario, los recursos comienzan a estirarse. Todo está enfocado en mantener la consistencia. Saben que no pueden perder otra carrera más si quieren mantener viva la esperanza del título. Piastri, el joven prodigio que parecía inquebrantable, atraviesa su primera gran prueba como líder. Desde Austin, su lenguaje corporal lo delata. Ceño fruncido, pocas palabras y una mirada que evita las cámaras. Dentro del box, las reuniones con Webber se vuelven más frecuentes. Hay nervios, y eso se siente. Norris, por su parte, ha recuperado su mejor versión. Rápido, sereno y cada vez más confiado. Él sabe que si el equipo se ve obligado a elegir, la preferencia mediática y comercial juega a su favor. McLaren tiene un dilema que puede costarle el campeonato: apostar por quien lidera o por quien vende más. Verstappen observa todo desde su trono silencioso. Sabe que su mayor arma no es la velocidad, sino la experiencia. Ha vivido esta guerra antes: presión, caos, política y rumores. Su filosofía es simple: cuando los demás dudan, yo acelero. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Desde Monza ha sumado más puntos que nadie, y su consistencia lo convierte en el rival más peligroso. Cada punto que recorta no es solo estadística, es un golpe psicológico. Pero el peligro no está solo en la pista. La investigación de la FIA sigue abierta, y aunque nadie espera una sanción grave, la posibilidad de que se revisen los resultados de Austin flota en el aire.
Si el organismo decide que hubo intención de manipular la parrilla, Red Bull podría enfrentarse a una penalización que cambie el rumbo del campeonato. Sería una ironía cruel, que el mismo equipo que revivió su temporada pudiera perderla por un error humano fuera del coche. Con 5 carreras restantes, el campeonato se ha convertido en una guerra de nervios. McLaren lucha contra la presión interna, Red Bull contra las sombras externas, y Verstappen, en medio de todo, persigue su quinta corona con la calma de quien ya lo ha visto todo. Si logra completar la remontada, será una de las mayores en la historia moderna de la Fórmula 1. Pero si McLaren consigue resistir, se recordará como la temporada donde los jóvenes desafiaron al rey y sobrevivieron. El destino ya está escrito en los motores, en los datos, en las mentes de quienes no duermen pensando en la siguiente curva. Porque en 2025, más que nunca, la Fórmula 1 no es solo una batalla de coches, es una guerra de almas.